de, de, de la microbiología clínica como tal, ya de la microbiología clínica como tal. Ya, entonces, las enfermedades infecciosas surgen, se piensa desde el momento en que empieza a aumentar la población humana, ¿no? La población humana empieza a aumentar en número y esto permite de que los microorganismos, sean estos parásitos, virus o bacterias, tengan una mayor cantidad de huéspedes infectando al humano que infectando a otros animales. Entonces se observa que más o menos hace 10.000 años se tienen datos de que ya las enfermedades infecciosas empezaron ¿cómo se dice?, a infectar al humano, ¿no? Empezaron a infectar al humano y ya aparecen, ¿no?, relatos dentro de los libros antiguos donde ya se habla de las enfermedades infecciosas, cómo ya empezaron a afectar al humano, ¿ya? Entonces se piensa que estas enfermedades infecciosas al inicio no estaban presentes con el humano, ¿no? En el humano no, digamos, no han nacido con él, sino que poco a poco, a medida que éste empezó a relacionarse con su medio ambiente, con su hábitat, estos microorganismos empezaron a infectarlo y posteriormente empezaron a evolucionar y convertirse en patógenos como tal, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo más típico es la muerte negra del siglo XIV. Esta enfermedad afectó a una gran cantidad de gente en Europa y se dice que mató a la tercera parte de la población humana que existía ahí en Europa en esa época, ¿no? Otras infecciones son las treponematosis, los protozoarios, los gusanos y los virus del herpes, que estos afligieron a la humanidad hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que han evolucionado de tal manera de que ya no matan, digamos, al huésped, sino viven en el huésped por mucho tiempo y eso les permite amplificarse, digamos, como infecciones, ¿no? Entonces tienen un inicio, tienen una latencia y posteriormente una reactivación. El ejemplo, por ejemplo, más típico son los parásitos de los intestinos, ¿no ves? Vos vas comiendo, los puedes tener los parásitos y a veces incluso no te producen ninguna molestia y solo van viviendo dentro de tu cuerpo, ¿no? Y van eliminando sus huevos y eso les permite infectar a nuevos huéspedes, ¿no? A nuevos huéspedes, ¿ya? Entonces, además de la relación que pudo haberse dado ya por procesos evolutivos de los parásitos con respecto al hombre, de las bacterias patógenas con respecto al hombre, ¿no? Otros de los factores que han incidido, digamos, en que los microorganismos patógenos puedan colonizar al humano y posteriormente el infectado, han sido, por ejemplo, la pobreza. No, la pobreza, por ejemplo, ha hecho de que la gente siempre esté necesitando alimentarse y demás cosas, y comía cualquier tipo de comida, comidas que no estaban adecuadamente procesadas, etcétera, etcétera, más en la antigüedad, y eso ha hecho de que empiecen a tomar contacto con estas bacterias, con estos microorganismos, y estos se vayan volviendo patógenos humanos, ¿no? El hacinamiento, por ejemplo, era terrible, ¿no? En la antigüedad, ¿no? El hacinamiento, la falta de sanidad, ustedes saben lo que se dice comúnmente, sistemas de excreción de excretas, ¿no? Ya la desnutrición, por ejemplo, era otro factor que incidió en que los microorganismos empiecen a colonizar al humano y empiezan a volverse patógenos, ¿no? Las guerras también han incidido mucho. ¿Por qué? Porque los movimientos humanos eran grandes, ¿no? En la antigüedad, para ir a guerrear, digamos, entre diferentes países de esa época, entonces se movía un montón de gente y esa gente tenía que pasar y atravesar un montón de lugares y en esos lugares se podía poner en contacto, digamos, con estos tipos de microorganismos y posteriormente ya empezar a cambiar, evolucionar hacia la patogenicidad e infectar al humano, ¿no? Otro factor que incidió fue la domesticación de los animales, ¿no? O sea, parásitos o microorganismos que normalmente estaban presentes solo en los animales, por los procesos de domesticación que ha ido dando el hombre con los animales, o sea, por ejemplo, las vaquitas, ¿no? Los perros, las ovejas, que se han ido domesticando y se han ido volviendo animales de granja, ya el hombre empezó a tomar contacto con estos y posteriormente los parásitos empezaron a infectarlos a estos también. Un ejemplo, por ejemplo, de las carislomicoides, la tenia, ¿no? La tenia solum, la tenia saginata, que normalmente están presentes en los animales, pero pueden llegar a infectar al humano ya en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que en esta relación que existe entre los microorganismos patógenos y el humano,
siempre se está viendo un proceso de evolución. Y este proceso de evolución, ¿qué implica? Implica que los microorganismos están evolucionando siempre hacia la adquisición de nuevos factores de virulencia que les permitan subsistir dentro del huésped, y el hombre se trata de defender contra estos con los mismos genes, ¿no? Con el aparato inmunológico que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Por ejemplo, otro factor que ha sido importante ha sido la entrada del hombre a las tierras vírgenes. ¿Por qué? Porque cuando el hombre va colonizando diferentes hábitats, se va ingresando a tierras vírgenes, y esas tierras vírgenes en general tienen animales que viven en ellas, y estos animales tienen, por ejemplo, infecciones de tipo bacterianas o virales, ¿no? Principalmente virales. Entonces el hombre ingresa, empieza a tomar contacto con los moscos que pican a estos monitos, a estos roedores, digamos, y les pueden transmitir este tipo de enfermedad viral, por ejemplo. ¿Y cuáles son esas? Por ejemplo, las enfermedades virales más raras, ¿no? Las más raras o llamadas comúnmente exóticas, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Que aparezcan nuevas enfermedades, las llamadas enfermedades virales exóticas raras, como por ejemplo la enfermedad de Lyme, la enfermedad de los legionarios. El VIH, por ejemplo, es una enfermedad que ha aparecido de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque los habitantes del África empezaron a comer a los monos y se empezaron a poner en contacto con las secreciones, con la sangre de los monitos, y es así que el VIH se pone en contacto con el humano y posteriormente muta y cambia de huésped, convirtiéndose en huésped humano, y es lo que ha llevado, por ejemplo, a la pandemia del VIH-Sida, ¿no? Del VIH-Sida. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les ha quedado claro? Creo que no. ¿Está bien? ¿Sigo avanzando? Ya, sigo avanzando entonces. Ya. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Entonces, para que una infección se pueda dar, tiene que haber factores, ¿no? Factores que posee tanto el microorganismo como el humano, que permiten que este microorganismo pueda infectar y posteriormente reproducirse dentro del humano. ¿Verdad? Entonces, tiene que haber la capacidad de el inicio de la infección. ¿Dónde estoy? A ver. Uy, mira. ¿Qué ha pasado? Aquí estamos. ¿Ya? El inicio de la infección, por ejemplo, cómo el microorganismo tiene que ingresar al humano, cómo después este se desarrolla y posteriormente los resultados que llevan a este desarrollo. Entonces, esto está determinado por estas capacidades que puede tener. Primero, la capacidad del microorganismo para superar las barreras del huésped. Eso, por ejemplo, es el hecho de que cuando ingresa, digamos, por vía gástrica, el microorganismo tiene que tener la capacidad de atravesar la mucosa gástrica, ¿no? Atravesando la mucosa gástrica, llega a la membrana basal, y en la membrana basal ya empieza a reproducirse, y posteriormente puede mantenerse ahí, o en su defecto puede llegar a la sangre y posteriormente diseminarse a otros órganos. Pero eso ya estará en función a la capacidad que él tenga de superar las barreras del huésped. Si no puede ingresar o pasar la mucosa, el microorganismo no producirá enfermedad. Luego, posteriormente, la táctica bioquímica de replicación. Por ejemplo, es muy importante que algunos microorganismos que son patógenos requieren hierro, ¿no? Si no está el hierro presente, ellos no pueden entrar en un proceso de replicación masiva, digamos, entonces no infectan. ¿Qué es lo que hacen? Captan hierro. Entonces, para ellos es vital, digamos, el hierro, entonces empiezan a captar el hierro que les permite empezarse a reproducir. E incluso lo quitan, ¿no? Lo quitan de las proteínas que normalmente transportan el hierro, como ser la lactoferrina. ¿Ya? Tercero, la capacidad de transmitirse. Eso es la capacidad que tiene un individuo de pasar de uno a otro,
no la capacidad de transmitirse, de pasar de uno a otro. El ejemplo más típico es, por ejemplo, lo que te induce a la sintomatología de la enfermedad, la tos, digamos, ¿no ve? En la actualidad, el coronavirus se está transmitiendo por las secreciones respiratorias, principalmente por la tos, ¿no? O cuando tienes una infección intestinal, ¿qué se produce? Se produce diarrea. ¿No ves? Se produce diarrea. Entonces, esta diarrea, por ejemplo, le está permitiendo al agente patógeno transmitirse, ¿no? O, digamos, en las infecciones de transmisión sexual, las secreciones que pueden salir por los órganos sexuales, ¿no ves? Ya sea la secreción por el pene o la secreción por cervix y vagina de la mujer, ¿no? Entonces, tiene que luego, para poder controlar a la enfermedad, se tiene que poseer los mecanismos inmunológicos necesarios para poderla frenar y eliminar al parásito, ¿no? Si no existe esto, el parásito o hace una infección de tipo crónica, ¿no? O puede ser también latente, o en su defecto, muerte, ¿no? Sucumben a la muerte. ¿Ya? Entonces, vamos viendo de que un microorganismo, en este caso una bacteria, un parásito, un virus, para poder producir enfermedad, tiene que tener los mecanismos necesarios para poder hacerlo, y esos mecanismos necesarios están en función específica a las características genéticas de este microorganismo, en cuanto a la capacidad que éste tiene de entrar dentro del cuerpo, reproducirse dentro del cuerpo y posteriormente colonizar, y si el cuerpo no lo frena, reproducirse e infectar al cuerpo e incluso puede llevarlo hasta la muerte, ¿ya? Entonces, es muy importante, es muy importante. ¿Qué me dices, perdón? Sí, doctora, hace ratito, hace un momento se ha parado su video y también su sonido, entonces no le hemos escuchado la última parte de la anterior diapositiva. ¿De cuál? De la anterior, una parte, la última parte se ha callado un ratito y su video también se ha paralizado. A ver, espera. ¿Te está? Sí, el último de capacidad inmunológica nos está Ah, explicando. ya, entonces, ya, Ya. la capacidad inmunológica del cuerpo es la que determina si se elimina la infección o la infección continúa, se vuelve crónica o latente o en su defecto llega a matar al individuo, ¿no ve? Entonces, o sea, el aparato inmunológico es el que va a determinar, ¿no? Va a determinar la capacidad que tenga el cuerpo para lograr controlar y eliminar al parásito, ¿no? O al agente infeccioso. Entonces, eso, por ejemplo, está determinado por el cuerpo en sí. Has visto, hay personas que han enfermado, por ejemplo, de coronavirus, ¿no? Pero muchas han enfermado, han cursado una enfermedad leve y han logrado vencer la enfermedad. ¿Eso por qué? Porque el aparato inmunológico logró controlar y eliminar al virus. Pero hay otros que han enfermado y no recuperan, sino siguen empeorando, hasta que llega un momento en que realmente el virus ya los vence y los mata, ¿no? Entonces, esto está determinado por la capacidad inmunológica de cada individuo, ¿no ve? Ya, ahora, ¿qué es un patógeno? ¿Qué es un patógeno, no? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente la calificación de patógeno se la hace muy, digamos, alegremente, ¿no? No todas las bacterias que producen enfermedad, patógeno, pero en realidad se tiene que tener mucho cuidado y se tiene que tratar de entender muy bien lo que significa patógeno, ¿no? Desde un punto de vista de la medicina y desde un punto de vista de la microbiología, como microbiólogos como tal, ¿no? Desde el punto de vista médico, un patógeno es aquel microorganismo que puede producir enfermedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esto? Esto nos está indicando nada o solo una relación que existe entre la capacidad de producir enfermedad, sí o no. Si produce enfermedad es un patógeno, si no produce enfermedad no es un patógeno.
¿ya? Pero desde el punto de vista médico. Pero desde el punto de vista microbiológico, esto no es así, ¿no? Esto no es así, ¿no? Porque desde el punto de vista microbiológico tenemos que pensar que ese microorganismo que ha logrado convertirse en una bacteria patógena es aquella que ha adquirido estrategias de sobrevivencia que le permiten infectar al humano y lograr vencer o evadir al aparato inmunológico. Entonces, si nosotros pensamos, ¿no? Para la medicina un patógeno es una molécula bestia. ¿Por qué? Porque va a producir enfermedad. Si el microorganismo no tiene esas condiciones, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque el aparato inmunológico va a agarrar y lo va a lograr vencer. Y lo va a lograr vencer, y lo va a lograr erradicar, y lo va a lograr destruir, ¿no? Pero si tiene ya esas características, esas estrategias de sobrevivencia, este microorganismo ya se vuelve un patógeno, ¿ya? Además, nos muestra la amplia diversidad microbiana que existe, ¿no? La amplia diversidad microbiana que existe, ¿no? Porque hay microorganismos que son patógenos y otros que no son patógenos para nada, ¿no? Que son parte de la microbiología, o sea, del ambiente, ¿no? Son bacterias ambientales que nunca van a llegar a infectar al humano, ¿no? Ahora, si nosotros nos podemos a pensar, o sea, nosotros y los microorganismos estamos relacionados, pero desde por vida se puede decir. El ejemplo más típico, por ejemplo, es las bacterias que viven en el intestino grueso, ¿no? Se tiene más de 600 especies de bacterias que viven dentro del intestino grueso, e incluso se dice que este intestino es un caldero en ebullición. ¿Ya? Un caldero en ebullición. ¿Por qué? Porque estos microorganismos, además de alimentarse y vivir ahí, contribuyen con el huésped, ya en la protección, en la producción de vitaminas y en la obtención también de nutrientes, ¿no? En la obtención también de nutrientes, ¿no? Eso, por ejemplo, es muy, muy importante, digamos, en las vaquitas, ¿no? Las vaquitas han visto que comen puro pasto, y el pasto, ¿qué es lo que tiene? Celulosa. Y si no fuera los microorganismos, que son levaduras, bacterias y protozoarios que viven en sus estómagos de la vaca, esta vaca no podría hidrolizar y comerse a la celulosa. Pero sin embargo, gracias a esa flora microbiana normal, ellas logran agarrar y convertir esa celulosa en azúcares simples de glucosa, y posteriormente utilizan para poder alimentarse y también para la producción de la leche, en el caso de las vaquitas. Entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, se ha visto que es microorganismos que viven en el intestino, además de ayudar, digamos, a que se mantengan las condiciones normales del intestino, también, por ejemplo, producen la vitamina K, que es vital para el cuerpo. Entonces, ya existe una relación, una simbiosis, ¿no?, entre esos microorganismos que forman parte de la flora microbiana normal y nosotros, ¿no? Entonces ya es una relación de tipo benéfica, ¿no? Una relación de tipo benéfica. ¿Por qué? Porque estos se comportan como comensales que comen de la comida que les dé el huésped, pero no le producen daño, ¿no? No le producen daño. Esa es la característica más importante. Ahora, tenemos microorganismos en el intestino, ¿no? Todo el aparato digestivo, sí, pero también tenemos microorganismos que están presentes en todas nuestras mucosas, en la piel, o sea que estamos directamente relacionados de vida o rodeados de vida microbiana, ¿no? Rodeados de vida microbiana, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que a medida que nos vamos, digamos, nos vamos adentrando en lo que es la patogenia de la infección bacteriana o la relación huésped-parásito, vemos que dentro de los microorganismos, estos se han ido especializando en la capacidad de producir o infectar al humano
y producirle enfermedad. Entonces, es así que aparecen los patógenos primarios y los patógenos oportunistas, ¿no? Los patógenos primarios son aquellos que su presencia dentro del cuerpo debe ser considerada como enfermedad infecciosa, ¿no? Si vos agarras, por ejemplo, y haces, digamos, una baciloscopía para la tuberculosis, ¿no? Una baciloscopía para la tuberculosis y observas la presencia de Barr, de bacilos ácido alcohol resistentes, entonces puedes pensar que esa persona está teniendo tuberculosis. No puede ser que esté presente el micobacterium tuberculosis de Barr positivo y digas, no, esta persona está portando de forma asintomática al bacilo de la tuberculosis. No, la presencia de este microorganismo dentro del cuerpo ya significa enfermedad. Eso es un patógeno primario. Eso es un patógeno primario. La salmonella tifi, por ejemplo, la salmonelosis, la fiebre tifoidea, la gonorrea, la sífilis, ¿no? Los virus, ¿no? El virus del catarro común, el virus de las paperas, esos son patógenos primarios, ¿no? Y los patógenos oportunistas son aquellos microorganismos que pueden estar formando parte, ¿no? Los patógenos oportunistas son aquellos microorganismos que pueden estar formando parte de la flora microbiana normal o flora microbiana transitoria del cuerpo, ¿ya? Flora microbiana transitoria del cuerpo, ¿ya? Y que en determinado momento, cuando hay una alteración de las defensas del cuerpo, estos pueden agarrar y pueden producir infección. ¿Cuáles son el ejemplo? Por ejemplo, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, el Streptococcus viridans, por ejemplo, que son microorganismos que pueden estar como flora microbiana normal y que por una alteración de las defensas del cuerpo, por una alteración inmunológica, por daño, digamos, a la mucosa previa por un virus o por un proceso infeccioso previo, normalmente pueden agarrar, pueden colonizar y posteriormente pueden producir enfermedad. ¿Ya? Entonces, el patógeno primario es aquel que ingresa al cuerpo, rompe las barreras, llega al ambiente de poca competencia y lleno de nutrientes, pero que este es más hostil para este microorganismo, para este microorganismo patógeno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Fíjense, este patógeno primario se encuentra en el ambiente, toma contacto con el humano, ingresa al cuerpo, rompe las barreras y logra acceder, ¿no? Y logra acceder a un ambiente de poca competencia. ¿Qué se refiere a un ambiente de poca competencia? Se refiere a un ambiente en el cual no existen otras bacterias que le puedan quitar o le puedan competir por el alimento. Entonces, él llega a un lugar donde el alimento está a disposición, como se dice normalmente, pero, ¿qué se enfrenta con quién? Se enfrenta con el aparato inmunológico, que este es más hostil. O sea, existen barreras que frenan la entrada de los microorganismos patógenos, ¿no? En la puerta de entrada, ¿ya? Y si esas se vencen y el microorganismo logra ingresar, ¿no? Llega dentro del cuerpo, pero dentro del cuerpo también existen barreras o existen factores de la respuesta inmunitaria, ¿no? Que están ahí esperando que entren esos microorganismos y los empiezan a atacar. Por ejemplo, los anticuerpos, los leucocitos polimorfonucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, logran un ambiente más rico en nutrientes, pero que es mucho más hostil. Entonces, ahí está la capacidad bioquímica del microorganismo, también genética de poder agarrar y evitar que esas defensas lo destruyan o lo eliminen. Entonces, el patógeno tiene la capacidad de explotar, ¿no? Ahora, ¿qué se refiere, por ejemplo, a explotar? Algunos se hacen transportar, ¿no? ¿Con quiénes? Con los leucocitos polimorfonucleares. El ejemplo típico es el virus del SIDA, el virus del VIH, ¿no? El virus del VIH, por ejemplo, la mayoría de las veces ingresa por relaciones sexuales de tipo anales, principalmente entre los homosexuales, ¿no? Entonces, el ano no es tan flexible como la vagina y es muy vascularizado. Entonces, este ano, cuando se tiene relaciones sexuales, sufre traumatismos y sufre microabrasiones en la mucosa, y por esas microabrasiones se dice que entra el virus del VIH. Pero este virus del VIH inicialmente infecta a los leucocitos polimorfonucleares
Y estos leucocitos polimorfonucleares lo llevan, lo transportan a los ganglios linfáticos regionales y de todo el cuerpo. Entonces, de esta manera, fíjense, está utilizando, ¿no? Está explotando, ¿no? La presencia de los leucocitos polimorfonucleares para hacerse transportar, ¿dónde? A los ganglios linfáticos regionales, ¿no? Y del cuerpo, ¿para qué? Para tomar contacto con el linfocito TCD4, que es su huésped natural de este microorganismo, ¿no? Y posteriormente para reproducirse en él. Entonces, al estar infectando al leucocito polimorfonuclear, ya no está libre en la sangre y está evitando la respuesta inmunitaria. Posteriormente está alterando a la respuesta. ¿Por qué? Porque el leucocito polimorfonuclear no lo puede destruir, solo lo transporta. Como no lo puede destruir, entonces dice, buscaré ayuda, se va justamente a los ganglios linfáticos regionales, y es lo que quiere el virus del VIH, y posteriormente infectar a los leucocitos TCD4 y posteriormente manipular lo que les decía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Satisface las necesidades egoístas que este microorganismo tiene, ¿ya? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro, que quieran que les explique? Doctor, por ahora todo claro. ¿Sí? ¿Está todo claro? Yo tengo una duda, pero Dime. Puede que se responda más adelante. Todos los microorganismos patógenos tienen que realizar la misma secuencia de evitar y demás. ¿Qué me dices? ¿Me Luis. escuchabas? Sí, te escucho. A ver, todos los microorganismos patógenos tienen que realizar la misma secuencia en sus casos, por ejemplo, los mecanismos patógenos para invadir células y demás, para evitar la respuesta inmune, o hay algunas excepciones. O sea, no todos tienen el mismo mecanismo, digamos, por decirte, evitar la fagocitosis. ¿Me entiendes? O evitar, digamos, la acción de los anticuerpos. Pero sea cual sea la estrategia que el microorganismo utilice, ¿cuál es la finalidad? Ingresar al cuerpo y infectarlo. Entonces, no podemos decir que tal microorganismo tiene tal tipo de mecanismo de virulencia o de patogenicidad, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Que todos tienen que cumplir ese mecanismo? No, cada microorganismo tiene un sistema diferente de lograr infectar al hombre. Eso es justamente lo que se llama la estrategia, no la estrategia. Cada microorganismo tiene una estrategia diferente de lograr la infección. Está viendo. Ya. ¿Ya? Entonces, siempre hablamos de que un microorganismo es patógeno o es virulento, así muy alegremente, como se dice, ¿no ve? Entonces, ya hemos dicho que un patógeno, desde el punto de vista médico, es aquel que tiene la capacidad de producir una enfermedad infecciosa, ¿no? Desde el punto de vista microbiológico, es aquel microorganismo que ha logrado, ¿no?, como un éxito evolutivo, evolucionar y infectar al humano. Entonces, un logro, un logro evolutivo de estos microorganismos, y además es una demostración de la gran diversidad, ¿no?, de que pueden existir de ellos, incluyendo incluso estas bacterias patógenas, ¿ya? Entonces, no podemos manejar con la misma, ¿cómo se dice comúnmente?, facilidad, que una bacteria es patógena o virulento. No, esta bacteria es patógena, sí, también es virulento. No. El patógeno ya les he dicho lo que es. Virulento ya es una medida cuantitativa. O sea, una bacteria puede ser patógena, pero muy poco virulenta. O una bacteria puede ser patógena y muy virulenta. El ejemplo son también en los virus más todavía, pero las bacterias se puede también aplicar. El ejemplo, por ejemplo, está aquí, ¿no ve? Haemophilus influenzae es un microorganismo que tiene la capacidad de producir, por ejemplo, neumonía, otitis media, sinusitis, incluso hasta conjuntivitis, ¿no? Pero todas las cepas de Haemophilus influenza son patógenas, pero el Haemophilus influenza del tipo B es más virulento. ¿Por qué? Porque además de producir
¿no? Neumonía, sinusitis, otitis media, incluso hasta conjuntivitis, este microorganismo tiene la capacidad de ingresar a la sangre, producir bacteremias y puede llegar a una complicación con meningitis. Entonces, todos los hemófilos influenza son patógenos, pero el hemófilos influenzae del tipo B es más virulento, una medida cuantitativa de la capacidad de producir enfermedad, de la gravedad de producir enfermedad. Otro ejemplo es la Escherichia coli. Escherichia coli es un habitante normal del colon, ¿no? De ahí su nombre, por eso coli, ¿no? Entonces, este microorganismo normalmente vive como flora microbiana normal del colon, ¿ya? Pero este microorganismo con el tiempo ha ido evolucionando hacia la patogenicidad y ha ido adquiriendo genes, ¿no? Ha ido adquiriendo genes de virulencia, que la han vuelto a la bacteria patógena. Entonces, ya la Escherichia coli O157H7, que es una bacteria que produce la colitis, el síndrome urémico hemolítico, el SUH, ya es más virulenta que las Escherichia coli normales, ¿no? Que las Escherichia coli normales. Luego está la Neisseria meningitidis, lo mismo, este microorganismo tiene la capacidad de producir meningitis, de ahí su nombre, meningitidis, ¿no? Y existen las no tipificables, las que no responden a una serotipificación y las que responden a una serotipificación. Las no tipificables pueden producir problemas de meningitis, pero de forma esporádica, y se las llama también autoaglutinables porque no responden a ninguno de estos serotipos que están aquí. Entonces, las Neisseria meningitidis serotipo A, B y C son más virulentas que las Neisseria meningitidis no tipificables porque normalmente, ¿qué producen? Producen focos epidémicos. Entonces son más virulentas que las no tipificables. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran que les aclare? La virulencia... Esperemos un ratito, Luis. Su compañero está preguntando aquí y dice, doctor, ¿cómo se mide la virulencia de un agente patógeno? O sea, la virulencia de un agente patógeno está en función es una característica de tipo cuantitativa. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Qué me refiero cuando digo de tipo cuantitativa? Me refiero a que, por decirte, ¿no? Las infecciones que son producidas por el Haemophilus influenzae no tipificable, ¿no? Son en un porcentaje, por decirte, de un 1%, pero las que son producidas por el Haemophilus influenzae del tipo B son mucho mayores, son de un 10 a un 20%. Entonces ya estamos hablando de cuantificación. Además, cualquier persona que logre infectarse con este microorganismo, de seguro va a tener algún tipo de complicación, que puede ser una epiglotitis, puede ser una meningitis, pero el que se infecta por el no tipificable no va a tener ningún problema. Entonces, la medida cuantitativa está en función específica a la capacidad de producir enfermedad en un mayor número de individuos, no en un mayor número de individuos como tal. ¿Ya? Esperen un ratito, me voy a traer agüita ya. Hasta las 10 tenemos clases, ¿no? Esperen un ratito, voy a traer agüita.
Ya, hablemos de la patogenia de la infección bacteriana. ¿Están ahí? ¿Sí? Sí, doctor. Doctor. Seguiremos avanzando. Ya. Entonces, hablaremos de la patogenia de la infección bacteriana. O sea, en este subtítulo vamos a ver cómo los microorganismos son capaces de producir enfermedad, de producir infección. ¿Ya? Entonces, el inicio del proceso se da por mecanismos que inducen el desarrollo de signos y sintomatología de la enfermedad. ¿Eso qué significa? Significa que cuando el microorganismo entra dentro del cuerpo, tiene que alterar al equilibrio normal del cuerpo. Y cuando se altera el equilibrio normal del cuerpo, hablando específicamente de la respuesta inmunológica, se presenta la signosintomatología. La signosintomatología puede ser resultado de la actividad patógena virulenta del microorganismo y una respuesta de tipo inmunitaria del cuerpo. Ya, entonces, para poder el microorganismo patógeno infectar al humano tiene que tener ciertas características. Transmisibilidad tiene que pasar de una persona a otra. El ejemplo más típico, por ejemplo, es la tos, ¿no ve? Es el mecanismo que utilizan muchos patógenos para pasar de una persona a otra. El ejemplo más típico que lo tenemos en la actualidad es el coronavirus y por eso nosotros estamos andando con barbijo calle arriba, calle abajo, ¿no? Porque no nos queda otra. Después, la adherencia a las células del huésped, ¿no? Luego de que el microorganismo ha tomado contacto con la mucosa, que es la puerta de entrada, se tiene que adherir a la célula huésped. Tiene que tener la capacidad de invadir la célula y posteriormente los tejidos producir toxigenicidad, puede ser una toxigenicidad de tipo local, puede ser una toxicidad de tipo sistémica, ya vamos a ver los ejemplos, y posteriormente evadir la respuesta inmune para no ser eliminado del cuerpo, ¿no? Para no ser eliminado del cuerpo. Un ejemplo, por ejemplo, es el Streptococcus viridans. El Streptococcus viridans es un microorganismo que es flora microbiana normal de la boca. Entonces, cuando te hacen una extracción dentaria, ¿no? Se produce solución de continuidad, porque te sacan la muela y empieza a sangrar el lugar donde te sacaron la muela, y estos microorganismos ingresan a la sangre. Pero estos microorganismos, en una persona que está sana, que está bien, que no tiene ninguna enfermedad, ¿no? Entran dentro del cuerpo, entran a la sangre y el aparato inmunológico en un ratito las destruye. En un ratito las capta y las destruye. ¿Por qué? Porque el microorganismo no tiene la capacidad para poder evadir la respuesta inmunológica. No tiene la capacidad para poder evadir la respuesta inmunológica. En cambio, un microorganismo que es patógeno, por ejemplo, por decirte Staphylococcus aureus, si ingresa de esta manera, puede evadir la respuesta inmunitaria porque él posee, ¿no?, los mecanismos necesarios como para poder defenderse contra la respuesta inmunitaria, ¿no? ¿Ya? Entonces, vemos que el cuerpo tiene una serie de mecanismos que le permiten defenderse de la entrada de los patógenos primarios y de los patógenos oportunistas. Por ejemplo, en el ojo, ¿qué tenemos? Tenemos que el lagrimeo. En las lágrimas, por ejemplo, ¿no?, que están normalmente lavando de forma continua al ojo, se encuentra, por ejemplo, la lisozima, y esta es una enzima que normalmente destruye al pez uricano, principalmente las bacterias gram positivas, porque rompe el enlace beta 1,4 del pez uricano, del espinazo, ¿no? Y posteriormente lo que uno va normalmente abriendo y cerrando los ojos, ¿no? Eso, por ejemplo, te protege. Posteriormente, en el tracto respiratorio, la tos, el moco, la acción ciliar, la fagocitosis, las lisosimas. Fíjese todos los mecanismos que tiene el cuerpo para evitar que entre el agente patógeno. En el tracto gastrointestinal, la acidez del estómago, ¿no? Muy pocos microorganismos tienen la capacidad de poder vencer la acidez del estómago. El único ejemplo en la actualidad que se conoce es el Helicobacter pylori, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Después, la flora microbiana normal dentro del intestino también evita, ¿no? Evita la colonización de este, ¿no? Evita la colonización. Aquí, por ejemplo, está esto, ¿no? Fíjense, la flora microbiana normal está adherida
a la mucosa. Entonces no hay campos por donde puedan ingresar los patógenos. Entonces se produce una interferencia, no les permite colonizar. ¿Por qué? Porque el espacio está ocupado. Entonces normalmente tiene que haber un espacio que permita que pueda ingresar el patógeno, ¿no? El peristaltismo del intestino hace que el patógeno transite por los intestinos y se salga, y los componentes antimicrobianos, como ser principalmente la bilis, ¿no? La bilis es un agente antimicrobiano muy importante, ¿no? Muy importante. En la piel es la principal barrera de defensa del organismo. ¿Ya? Existen muy pocos microorganismos que tienen la capacidad de lograr pasar la piel. ¿Ya? De lograr pasar la piel. En realidad, ninguno puede pasar la piel. Ni siquiera virus, ni siquiera bacterias, ni siquiera patógenos, ¿no? Parásitos, ¿no? ¿Cómo normalmente se logra pasar la piel? Por medio de un traumatismo, un corte, una fractura, o en su defecto con la picadura de un artrópodo, de un mosquito. Eso ya es una inoculación directamente adentro del cuerpo, ¿no? ¿Ya? Entonces, la piel es la principal barrera natural, del cuerpo. Ya después tenemos al ácido láctico, al ácido propiónico, la lisozima, la flora microbiana normal, que normalmente se producen y que tienen actividades antibacterianas. En el tracto urogenital, por ejemplo, en la uretra, el sistema de lavado de la orina, ¿no? Cuando vos vas al baño y orinas, la orina arrastra a las bacterias que puedan haber estado reproduciéndose en la uretra, ¿no? La acidez de la orina, por ejemplo, es muy importante. Una orina ácida no promueve el desarrollo de las bacterias, una orina alcalina promueve el desarrollo de las bacterias. Por eso, incluso cuando hay infección urinaria, el médico te recomienda que tomes vitamina C o tomes jugos de frutas, de cítricos, para acidificar tu orina y que las bacterias no puedan reproducirse. Después, la presencia de la lisozima, y en las mujeres, la presencia de los lactobacilos, que normalmente hacen que la mucosa vaginal tenga un pH ácido y de esta manera no promueva el desarrollo de los agentes patógenos o patógenos oportunistas. Fíjense, aquí por ejemplo vemos cómo San Pedro les está diciendo a estos dos señores que cuiden a sus bacterias, ¿no? Que es aquel cultivo, el único cultivo que ellos tendrán para siempre, ¿no? Y que tú al cuidar, digamos, tu flora microbiana, evitas en cierta manera que puedan ingresar los patógenos. ¿Ya? Ahora, identificación de las bacterias que causan. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que les explique? ¿Que no ha quedado claro? No. ¿Está todo claro hasta ahí? Sí, está todo claro. ¿Sí? Bueno, me alegro. Ya, seguiremos. Identificación de las bacterias que causan enfermedad. No, fíjense, en el humano existe lo que se llama la flora microbiana normal. Fíjense, por ejemplo, en la nariz tenemos Staphylococcus aureus, Epidermitis, Corynebacterium species. En la garganta tenemos especies de streptococos, de Bramanera catarralis, Corynebacterium, Haemophilus, Neisseria, Mycoplasma. ¿No? En la boca tenemos especies de streptococo, Fusobacterium, Actinomyces, Leptotrichia, Bellonella. En piel, Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium. Fíjense, el cuerpo está cubierto de una flora microbiana normal. Y esta flora microbiana normal puede tener bacterias que no van a producir nunca infección y otras que pueden comportarse como patógenos oportunistas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, el intestino está lleno de bacterias e incluso lleno de virus, ¿no? Incluso lleno de virus, ¿no? O sea, estamos rodeados de vida microbiana. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que
normalmente en los humanos y en los animales existe una flora microbiana que es abundante y que se mantiene en equilibrio, ¿no? Que se mantiene en equilibrio, ¿no? Creciendo, sobreviviendo y propagándose, pero sin producir infección o enfermedad en el hombre. Y esto hace que se establezca un equilibrio entre las bacterias que forman parte de la flora microbiana y el humano y el hombre. Entonces, la relación esta es benéfica para los dos, porque ya les he dicho que contribuyen al normal funcionamiento de órganos dentro del cuerpo e incluso también mucosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, los patógenos son microorganismos que van a entrar dentro del cuerpo y van a producir enfermedad. Y dependiendo de cada persona, esta enfermedad puede ser de tipo sintomática cuando se presenta sintomatología o de tipo asintomática cuando el microorganismo está presente pero la sintomatología es muy leve o no existe, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Para poder clasificar a las bacterias en patógenos oportunistas y no patógenos, se utilizó inicialmente los postulados de Koch, ¿no? ¿Se acuerdan de los postulados de Koch del año pasado, no ve? Tenemos al animal enfermo, ¿no? ¿Qué hizo Koch? Estaba con carbunco, ¿se acuerdan? Le saca una muestra de sangre, la lleva a un cultivo puro, observa la presencia de las bacterias, lo obtiene en cultivo puro y posteriormente inocula este cultivo puro axénico a un animal susceptible, en este caso el ratoncito, y el ratoncito enfermaba, moría, le volvía a extraer la sangre y posteriormente lo volvía a obtener al microorganismo en un cultivo puro como el microorganismo que obtuvo del animal enfermo. Y esto Koch repitió 20 veces, vio que la misma enfermedad se encontraba en los 20 ratoncitos que él inoculó experimentalmente, y de esta manera demostró los postulados de Henle, que como los demostró Koch, se los llamó postulados de Koch, ¿no? El postulado 1 dice que el microorganismo patógeno sospechoso debe estar presente en todos los casos de enfermedad y ausente en los animales sanos. O sea, los ratoncitos que no tenían carbunco no tenían al Bacillus anthracis, y los que tenían carbunco tenían al Bacillus anthracis. Eso nos está diciendo el postulado 1. El postulado 2 dice el microorganismo sospechoso debe cultivarse en cultivo axénico puro. Entonces, fíjense, tenemos que tener el animal susceptible y tenemos que tener el cultivo que nos permita cultivar. A partir de este cultivo se inocula a un animal sano y en el animal sano se debe reproducir la enfermedad, y del animal muerto o infectado experimentalmente se tiene que volver a recuperar al microorganismo, ¿no? ¿Dónde está? Se tiene que volver a recuperar al microorganismo en un cultivo puro y como el idéntico al original, el que obtuvimos aquí. Entonces, de esta manera se demostraban los postulados de Koch. Pero para eso, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener un animal susceptible y tenemos que tener un medio de cultivo que nos permita cultivar al microorganismo y obtenerlo en un cultivo puro axénico, ¿ya? Pero no todos los microorganismos producen estos postulados, ¿no? Hay algunos que no satisfacen o satisfacen de manera parcial los postulados de Koch. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, el Treponema pallidum, ¿ya? El Mycobacterium leprae, la Neisseria gonorrhoeae. Por ejemplo, el Treponema pallidum no tiene medio de cultivo. El Mycobacterium leprae no tiene tampoco medio de cultivo, y la Neisseria gonorrhoeae no tiene un animal susceptible. No tiene un animal susceptible. Entonces, ¿qué ha pasado? Que al comienzo, como la microbiología estaba recién en sus principios, se agarraban y decían, si no cumple los postulados de Koch, no es patógeno, no es lógico, ¿no? Pero vieron que algunos microorganismos eran patógenos, pero que no cumplían o cumplían de forma parcial con los postulados de Koch. Entonces, han empezado a buscar variantes a los postulados de Koch para poder clasificar a una bacteria como patógena o no patógena, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué han tomado en cuenta? Han tomado en cuenta, por ejemplo,
la capacidad que tienen algunas bacterias de alterar cultivos celulares, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más típico son las Escherichia coli diarreogénicas. Estos microorganismos, cuando vos agarras y los cultivas en líneas celulares, normalmente producen alteraciones de las líneas celulares, y estas alteraciones se deben considerar como características patógenas de este microorganismo, ¿ya? Entonces, fíjense, por ejemplo, ya no se habló de postulados moleculares, pero postulados de Koch, sino ya se empezó a hablar de postulados moleculares y posteriormente de criterios moleculares de Koch. Entonces, en los postulados moleculares, ¿qué han hecho? Por decirles, ¿no? Las Escherichia coli diarreogénicas son Escherichia colis. Vos agarras, tomas una muestra de heces fecales de una persona que tiene diarrea, la siembras en Maconca y ¿qué te crece? Te crece Escherichia coli, porque es Escherichia coli. Entonces, no la puedes diferenciar por medio de su cultivo, pero sí la puedes diferenciar en base a su carga genética. Entonces, ¿qué tienes que buscar? Los genes de virulencia que pueda tener esta bacteria, que le da la capacidad de volverla virulenta. Entonces, buscas, por ejemplo, el gen que codifica para la producción de las cigatoxinas, ¿no? Que están presentes en esa Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que haces? Haces o aplicas una técnica de biología molecular. Puedes aplicar un PCR, puedes aplicar una hibridización, y de esta manera logras encontrar el gen que identifica a esta bacteria como patógena. Entonces ya estamos hablando de los postulados moleculares, ¿no? Y fíjense qué nos dice: el gen o su producto deben encontrarse en cepas bacterianas que causan la enfermedad y no en bacterias avirulentas. O sea, la Escherichia coli, que es la Escherichia coli enterohemorrágica, tendrá el gen, y la Escherichia coli, parte de la microbiota, no. Eso nos está diciendo este postulado. Segundo, la inactivación específica del gen o los genes asociados a la virulencia deben conducir a una pérdida de la patogenicidad o virulencia. Normalmente este tipo de genes que la vuelven a la Escherichia coli enterohemorrágica se encuentran en plásmidos. Estos plásmidos son plásmidos conjugativos que normalmente tienen los genes que codifican para las toxinas que produce esta bacteria. Entonces, cuando vos haces actuar, digamos, luz ultravioleta o naranja de acridina, eliminas esos genes y la bacteria, de ser virulenta, se vuelve avirulenta. Lógico, ha perdido los genes de virulencia. Tercero, alternativamente, la introducción del gen clonado en una cepa virulenta debe convertirla en una cepa virulenta. O sea, puede revertirse la no virulencia a la virulencia por la introducción del gen que este contenía inicialmente. Y cuarto, debe demostrarse que el gen asociado a la virulencia sea expresado por la bacteria cuando éste está en algún animal experimental en cualquier etapa del proceso infeccioso. Los anticuerpos dirigidos contra el producto del gen deben ser protectores para el hospedero. El producto del gen debe inducir una inmunidad de tipo protectora. Ya de tipo protectora. Eso, por ejemplo, es muy importante. Nos está diciendo que la presencia de anticuerpos también deben ser considerados, ¿no? Deben ser considerados como un factor que nos está determinando la presencia de una cepa virulenta, ¿no? De una cepa patógena. Es lo que, por ejemplo, está pasando ahorita con el coronavirus, ¿no? Entonces te dicen, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué te hacen? Primero te hacen PCR, ¿no? Para ver si estás teniendo el virus en la nasofaringe, o en su defecto te hacen ELISA para ver si ya tienes anticuerpos contra en este caso, contra el virus. En el caso de la Escherichia coli enterohemorrágica, estarán dirigidos contra las toxinas que produce la Escherichia coli enterohemorrágica. Entonces, de esta manera se cumplen los postulados de moleculares de Koch. Entonces, fíjense, los postulados de Koch eran estos. Bacteria que tiene animal susceptible y tiene medio de cultivo, se puede determinar por los postulados de Koch, haciendo que cumplan con esos 4 postulados. Pero si no tiene la capacidad, pero sin embargo se le encuentra en procesos infecciosos, entonces podemos recurrir a los postulados moleculares, determinando la presencia de los genes de virulencia que determinan la virulencia en las bacterias, y posteriormente podemos entrar a lo que se llama ya los criterios moleculares, ¿no?
los criterios moleculares, ¿no? Ya son diferentes, ¿no? Los criterios moleculares ya son diferentes. ¿Por qué? Porque estos criterios moleculares son para microorganismos, para bacterias que no tienen un medio de cultivo para poderlas cultivar y no tienen un animal susceptible. Entonces, es imposible que demostremos, ¿no?, los postulados de Koch, porque no tenemos animal, no tenemos medio de cultivo, y los postulados moleculares, ¿por qué? Porque si no la cultivas a la bacteria, ¿cómo puedes averiguar qué genes tiene? Lógico, eso no se da, eso es imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recurrir a los criterios moleculares. Y los criterios moleculares son técnicas que lo que utilizan es a la técnica del PCR. Entonces, se toma una biopsia, ¿no?, del tejido que está infectado y se le hace una serie de PCRs utilizando diferentes primers de posibles patógenos para encontrar de qué primer se trata. ¿Ya? El ejemplo más típico ha sido, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es una enfermedad que se presenta con mucha frecuencia en aquellas personas que tienen VIH-Sida, ¿no? En aquellas personas que tienen VIH-Sida. Y este sarcoma de Kaposi se presentaba y todos pensaban que era un carcinoma, que era un cáncer, que se presentaba en la piel por la alteración inmunológica que la persona tenía por el virus del VIH-Sida. Pero han agarrado a los investigadores, han tomado biopsias y han hecho PCR utilizando primers, y dentro de los primers que han utilizado, de los diferentes primers que han utilizado primers que pertenecían a la familia de los herpes virus. Y se ha visto que el sarcoma de Kaposi es producido por un herpes virus, ¿no? Y se lo ha tipificado como virus del herpes humano del tipo 8. En la actualidad no se lo ha podido aislar en cultivo celular, no se lo ha podido cultivar en línea celular, no se lo ha podido inocular a animales de experimentación, tampoco en huevos embrionados, pero sin embargo se ha determinado que es un virus que pertenece a la familia de los herpes viridae. Entonces, de esta manera, por PCR, se ha determinado la presencia de genes de bacterias patógenas en los tejidos afectados. ¿Ya? Otro ejemplo, por ejemplo, es, ¿no?, la enfermedad de Whipple, ¿no? La troferina Whipple, la angiomatosis basilar, que es producida por la Bartonella henselae, la ictiosis monocítica humana, el síndrome del santavirus pulmonar, el sarcoma de Kaposi que les he hablado, ¿no? Estas son enfermedades que no se han podido tipificar por los postulados porque no se los puede cultivar, tampoco se los puede inocular a animales de experimentación, pero sin embargo se los ha relacionado con la enfermedad y en la actualidad ya se sabe que puede pertenecer a un microorganismo como el sarcoma de Kaposi, que es un herpes, un virus de los herpes, o puede ser un microorganismo completamente diferente, como por ejemplo la troferina Whipple, ¿no? Whipple. ¿Ya? Ya. Aquí creo que ya quedaremos. Sí, aquí quedaremos, es menos 2 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, yo tenía una duda. La flora microbiana del huésped puede atacar a su propio huésped. Cuando las defensas inmunitarias están mal, sí, es el ejemplo del virus del VIH-Sida, ¿no? Con el virus del VIH-Sida las defensas inmunitarias se ponen mal, hay una inmunodepresión y las bacterias que normalmente antes no producían enfermedad porque no podían vencer al aparato inmunológico, con el VIH-Sida sí. Entonces ya no hay una línea divisoria entre patógeno y no patógeno, ¿no? ¿Me entiendes, no? Mientras el aparato inmunológico esté bien, solo las bacterias patógenas normalmente te van a producir enfermedad. Pero cuando ya hay una alteración del aparato inmunológico, ya la cosa cambia, ¿no?
Ya, puede ser que Entonces, bacterias que no eran patógenas pueden producir enfermedad. entonces Dime. la microbiota que está presente en el huésped, en pacientes que tienen VIH-Sida, eh, atacaría al propio huésped, en cuanto no ataca. Claro, pero por decirte, tienen que ingresar por algún lado, ¿no? O sea, no vas a querer que las que son flora microbiana normal del intestino, de un momento a otro se estén entrando por el intestino a la sangre, ¿no? ¿Me entiendes? Eso no se va a dar. Normalmente, ¿por dónde ingresan? Por vía respiratoria, porque la vía respiratoria es una puerta de entrada mucho más factible que otro lugar del cuerpo. ¿Por qué? Porque el alveolo pulmonar o sea, solo una pequeña membranita separa al alveolo del capilar sanguíneo. Entonces, por ahí las bacterias pueden ingresar. O un traumatismo previo, ¿no? Un traumatismo previo. Ahora, creo que sucede con los pacientes con VIH-Sida. Los pacientes con VIH-Sida, como ya el aparato inmunológico ya no funciona, entonces van presentando anomalías de ese tipo y principalmente las más afectadas son las vías respiratorias y las gastrointestinales, pero las gastrointestinales no llegan, digamos, a sangre, sino producen diarreas continuas, ¿no? Muchas personas que al comienzo tenían VIH-Sida se han muerto por diarrea crónica, porque no le podían dar al patógeno, no le podían dar al patógeno, no le podían dar al patógeno y al final la persona entró en un proceso de debilitación, ¿no? Y posteriormente se murió. Pero no, o sea, entendeme, ¿no? Tiene que haber algún mecanismo que le permita a la bacteria poder colonizar e infectar, ¿no? No así de buenas a primeras se vuelven malas y empiezan a hacer barbaridades, tampoco, ¿no ve? ¿Está bien? Sí, doctor. En lo que estaba comentando sobre las microbiotas intestinales, bueno, esto se da porque las microbiotas intestinales tienen alguna deficiencia cuando se da la intolerancia a la lactosa. No, la intolerancia a la lactosa es otra cosa, ¿no? No participan en nada las bacterias, ¿no? La intolerancia a la lactosa es a nivel del estómago. Nosotros tenemos una enzima que se llama la lactasa. La lactasa desdobla a la lactosa en glucosa y galactosa. Y posteriormente, por una epimerasa, esa galactosa es convertida a glucosa. Pero entendeme, ¿no? Si no tienes lactasa, no puedes, ¿no? Metabolizar, no puedes consumir la lactosa, no puedes hidrolizarla, y eso es lo que te produce la intolerancia a la lactosa. Entonces te llenas de gases, tienes problemas, algunas personas tienen problemas de diarrea, de indigestión, eso es porque ya son intolerantes a la lactosa y no tienen ya que consumir lactosa, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con las bacterias. Además que normalmente la leche se toma cuando uno es bebecito, ¿no ve? Hasta 1 o 2 años, e incluso algunos hasta el año. Nosotros como humanos hace mucho tiempo ya, varias décadas, siglos, hemos consumido la leche de vaca. Y hemos consumido la leche de vaca por mucho tiempo, incluso hasta cuando somos mayores, a los 40 años, ¿no? Entonces, hemos mantenido siempre activo al gen que produce la lactasa porque hemos consumido leche. ¿Me entiendes, no? Entonces, eso ha sido, por ejemplo, ¿cómo te digo? Un cambio que se ha dado en el metabolismo porque la persona ha seguido consumiendo leche. Pero normalmente la intolerancia a la lactosa se va presentando a partir de los 40 años. ¿Por qué? Porque hay personas que ya dejan de tomar leche. Entonces, como ya no hay el agente inductor, llega un momento en que se deja de producir el enzima y la persona se vuelve intolerante a la lactosa. Entonces, esa persona esporádicamente se sirve, digamos, un jugo con leche y se le hincha el estómago, tiene indigestión, no puede digerir, se llena de gases y eso es típico de la intolerancia a la lactosa, ¿no? En los niñitos, por ejemplo, les da diarrea, ¿no? Les da diarrea a los bebecitos, porque hay bebecitos que desarrollan intolerancia a la lactosa desde que son muy, muy niños, entonces hay que darles leches maternizadas, pero deslactosadas, ¿no? Deslactosadas. Entonces, eso no está en función a la bacteria, sino específicamente es
al huésped, al humano como tal. ¿Está bien? doctor. Gracias por la clase. ¿Alguna otra pregunta? Ya, nos vemos entonces el lunes. ¿Ya? Yo voy a tratar de entrar un poco temprano, voy a tratar de entrar 8:15, ya voy a empezar a llamar lista desde esa hora para que no perdamos tanto en lo que les anoto la lista. Y los que ya pueden ingresar o si ya se libren de su clase previa, bueno, pues ingresan ese rato, o en su defecto, pues ingresan y media nomás y como siempre vamos a hacer un poco, llamamos lista y empezamos a trabajar. ¿Está bien? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Ya. Bueno, nos vemos el lunes entonces, 8:15. ¿Ya? Hasta luego, doctor. Ya, chao, chao. Chao, que les vaya bien. Chao, chao.